Presentamos ahora a la siguiente panelista, que es la pastora Dailins Rufín Pardo, del Centro Arnulfo Romero de Cuba. Ella es biblista, tiene estudios de PhD en filosofía por la Universidad de La Habana, profesora del Seminario Evangélico de Teología de Matanzas y del Instituto de Ciencias de la Religión de La Habana. Licenciada en Teología, especialista en el área de articulación ecuménica, fe y sociedad en Cuba, ministra ordenada de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba, la FIBAC, y su ponencia se titula A tres le sumo uno, contando fe, espiritualidad y género. ¿Dailins? Muy buenas tardes. Es un verdadero placer estar acá y en este momento histórico donde hace falta levantar otras voces. Entonces, gracias a todas las personas que han hecho posible que este coro, esta polifonía de reafirmación de la vida pueda tener lugar en estos días acá en la tierra del Paraguay. Al recibir la invitación para compartir este momento, hubo algo que me gustó muchísimo. Esto fue que viniera acompañada de preguntas. Normal, podrían pensar ustedes. Es lo lógico y no tiene nada del otro miércoles, como decimos en Cuba, ¿no? Que venga con preguntas, pues claro. Pero lo cierto es que en el contexto de esta reflexión, partir de las preguntas se vuelve algo de mucho más significado, pues reivindica no solo una opción metodológica, sino una espiritualidad pedagógica. Signo de un tipo de pedagogía desde donde es posible hilvanar los sentidos de la sospecha, y por ello quiero invitarnos a comenzar entonces desde ahí, compartiéndoles estas preguntas e ir construyendo desde el lugar de construcción que estas preguntas sugerían. ¿Son compatibles el feminismo y la vida de fe? ¿Es posible leer la Biblia desde la perspectiva de género? ¿Qué implica? ¿Se pueden encontrar en la Biblia elementos para reivindicar los derechos de las mujeres? ¿Con qué instrumentos es posible confrontar el patriarcado, el machismo en las iglesias? ¿Hay conflictos entre la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la religión? Estas fueron las preguntas motivadoras recibidas. Preguntas, inquietudes. Todo lo que se mueve y se transforma nace de la urgencia de una pregunta. Se gesta en la matriz de una inquietud, de nuestras inquietudes. Preguntarnos, es un acto revolucionario. Darle salida a esos cuestionamientos que nos hacemos respecto a ámbitos sociales como los que aquí se mencionan es ya en sí mismo una manera de concebir y de gestar revolución. Recuerdo ahí la última vez que una pregunta me cambió la vida e invito a que tú hagas lo mismo. Recuerda ahí la última vez que una pregunta te cambió la vida. Cambió la vida en tu país, en tu casa y en tu cama, como era el lema de las feministas latinoamericanas en los 90. ¿Recuerda cuándo fue la última vez que una pregunta así te revolucionó la vida? Estas preguntas que nos hacemos y con las que venimos hasta aquí, justo nos llevan a otras. Y justo aquí tocaría preguntarnos, ¿por qué es que existen los cuestionamientos que hemos recibido? ¿Qué está pasando en el mundo que tenemos que seguir, que continuar haciéndonos esas preguntas? El avance de los fundamentalismos de todo tipo es una de las respuestas del por qué necesitan seguir existiendo estas preguntas que parecen que no tuvieran respuesta jamás, porque van respondiéndose y verificándose en una práctica que también va generando otras cuestiones.
Y es importante levantar esa inquietud para comprender que todas las preguntas nos pasan por el cuerpo, que tienen que ver con nuestra historia vivida, presente y por vivir, porque hacen parte de memorias e historias de vida con dolores y resistencias, con fortunas e infortunios. Y todo ello inevitablemente nos hace ser y hacer parte en estas problemáticas. Decir yo, mi iglesia, mi comunidad de fe no se mete en política es una posición política. Y una posición política bien posicionada. De esas que cuesta trabajo mover cuando dicen, no, nosotros no nos metemos en política. Ah, ¿bien? ¿Con el género acaso no sucede exactamente lo mismo? Cuando declaramos, no, yo no me meto en cuestiones de género, mi iglesia no se mete en cuestiones de género, mi grupo no se mete en cuestiones de género. Hay un posicionamiento que también empieza a ser barrera y a coactar de alguna manera el fluir saludable de la construcción colectiva de ciertas vivencias y ámbitos de intercambio y de alianzas. Eso es precisamente el germen de los fundamentalismos de todo tipo. El fundamentalismo crea un enemigo y cierra un diálogo. No se abre a dialogar. El otro no soy yo, está allá. El otro es otro. Y eso no solo es humanamente una falacia, sino que además constituye una violencia. Una violencia epistémica en primer lugar, pero en la praxis de fe constituye una violencia hacia esa persona o grupo específico a quien tú le estás negando el derecho a explicar sus razones de fe y vida. Y las razones de fe y vida que nos mueven son nuestra espiritualidad. Y ahí están nuestras ancestralidades, nuestras místicas, heredadas de todo tipo, polifónicas, diversas. Así que hay una gran pérdida del humano cuando coactamos todo eso. Somos grupos y gente que está atravesada por las circunstancias de todo lo que vivimos. Cuerpos históricos, como decía Judith Butler, como suele decirse. Y eso a su vez tiene un impacto en lo social. Lo personal es político, lo sabemos, y lo eclesial también. Porque la iglesia cristiana se reconoce un cuerpo de Cristo. Nuestra teología parte de que somos un cuerpo, un corpus. Y ese cuerpo es político. Y se posiciona políticamente incluso, y sobre todo, como veníamos diciendo, cuando dice, no me meto en política. Esta concepción cristiana de que somos cuerpo de Cristo ayuda a comprender también por qué es tan fácil a veces visibilizar y encarnar o ver encarnado un enemigo en ciertas confesiones de fe. Porque hay una manera de actuar que facilita el dogma y que facilita la tradición y que tiene que ver con que ese cuerpo no se contradice. La mano no va por un lado, la cabeza por el otro, ¿no? Sino que todo el mundo debe ir al mismo compás y bailar el mismo ritmo, al menos es lo que espera el dogma de cada quien, ¿no? Cuando alguien, con un miembro dentro del cuerpo, adquiere un ritmo diferente, es como un cuerpo extraño que el cuerpo expulsara de manera natural. Tal vez por eso tenemos, disculpen, no es para ofender, o sea, estamos en una instancia de diálogo, no de ofensa, pero es el ejemplo que me viene a la mente, ¿no? Tal vez por eso tenemos movimientos de sacerdotes casados. ¿No? Es un ejemplo histórico, teológico, válido, ¿no? O sea,
mi manera de comprenderme dentro de ese cuerpo de Cristo me saliera. Tal vez por eso también tenemos mujeres ordenadas como sacerdotisas, clérigas, católicos, dentro de la tradición romana, que Roma no reconoce porque su tradición, su cuerpo, no hay espacio para ese tipo de miembros, son miembros ajenos. Una nueva antropología cristiana es precisa. Y va a necesitar como coordenadas teológicas renovar nuestra visión de qué es el cuerpo de Cristo que somos y cómo está constituido, mínimamente. Este sentido de cuerpo clausurado, desde el punto de vista epistémico, tiene que ver con ese compendio dogmático de reglas, leyes que devienen tradiciones, y las tradiciones las repetimos porque se convierten en una cultura de la acción. Y llega un momento en que no nos la cuestionamos porque, como todo lo cultural, es una reacción que se naturaliza. Siempre ha sido así, yo actúo así. Se supone que yo no invite a ciertas personas a este espacio porque no. Y el hecho también de ir deconstruyendo e impactando y preguntándonos los porqués detrás de todo eso, hace parte de la labor de renovación. Cuerpo cerrado son nuestras tradiciones y dogmas, que con suerte podrán ser cuerpo que muere y resucita, cuerpo que se vacía y hace kenosis, o cuerpo que vive una metanoia, una transformación. Yo sueño con iglesias que sean cuerpo dejándose moldear por el barro y por el berro. En Cuba el berro es como la bronca, echar la bronca, ¿no? Y por el berro de los tiempos. Cuerpos que se dejen moldear y traspasar, configurar por el barro y el berro de los tiempos. ¿Para qué? Para volverse vaso de comunión con la vida, copa de pueblo diverso, grande, unido, inclusivo. Ese es nuestro utopos, nuestro no lugar, nuestra utopía. Pero hacia allí avanzamos. La vida de la fe entonces sí puede ontológicamente ser compatible con el feminismo. Si se dan cuenta, ya vamos como hilvanando las preguntas. Y no solo puede, sino que debe ser compatible con los presupuestos del feminismo, en tanto este es descrito como un movimiento transformador de la vida que deviene en dignificar la misma a través de los cuerpos metidos en la trama de la historia. La gente de fe que somos cuerpos metidos, encarnados en la trama de la historia de fe y vida de la gente, en medio del tejido de la vida toda, que también tiene esos hilos. Pero la aceptación de esa condición de posibilidad, como decía Gramsci, por parte de grupos y personas de fe, y la acogida de una caminada a partir de diferentes feminismos, ya sabemos que no siempre se da. Condición existe. Voluntad y manera de hacerlo, aún no como necesitamos. Y por eso es preciso colocar las coordenadas éticas, teológicas y espirituales que permitan transitar, unirse, dar paso y pasos en esos caminos. Y en este momento ya estamos como uniendo, porque vamos a unirlas, para que no se asusten, como decía Nicolás, con todas las preguntas, lo que vienen siendo los sentidos de la segunda, tercera y cuarta pregunta. Así que a partir de ahora las estaremos abordando como en relación para no pasarme con el tiempo. ¿Lees la Biblia en perspectiva de género? Honestamente, yo a veces me pregunto, ¿cómo no hacerlo? ¿No? Leemos desde la persona que somos, con nuestros sueños, con nuestros deseos, con nuestras preguntas, con nuestros dolores. No podemos abstraernos a eso, ¿no? Leer es interpretar, decía Hans-Georg Gadamer. Estamos leyendo y estamos interpretando, pero leer es mirar desde ese lugar privilegiado, único y riquísimo, tan hermoso que es cada quien.
cada quien. Y eso hace a la relectura impresionante y hermosa y siempre sostenible, ¿no? Esa reserva de sentido de la que hablaba Croato también, que no se agota, porque somos siempre mucho más cada quien. Y desde ahí leemos. La hermenéutica feminista nace como reflexión dentro de los cánones de la teología de la liberación. La hermenéutica feminista, como toda hermenéutica, dice que conocemos el mundo mientras conocemos y vamos interpretando. Y que interpretar es explicitar qué lugar tenemos en el mundo. Y eso también es escoger un poder. Y eso es un poder que tenemos. Benditas sean las relecturas. Benditas sean. Develar cómo ese poder llegó a ser construido es parte de la interpretación crítica feminista. Y esta pretende hacerlo desde el lugar, por supuesto, de las mujeres. ¿Las mujeres conocen diferente a como lo hacen los hombres? Esa pregunta ha estado implícita en el debate de la hermenéutica feminista casi desde los orígenes. Y mucho se ha respondido colocando el lugar de la experiencia como el lugar epistemológico, ¿no?, de construcción del saber de las mujeres y de los colectivos de las mujeres. A esto se le ha llamado empirismo feminista, se le ha llamado puntos de vista de la mujer, se le ha llamado de muchas formas, pero lo cierto es que aún sentimos que no ha sido ponderado muchas veces como debe ser dentro de la praxis comunitaria de fe, más dentro de la academia, pero a veces, para ubicarlo bien, como un blanco al cual esgrimirle argumentos en contra. Porque así de dialéctica es la vida, ¿no? Y son las cosas que hacemos con los saberes. Una hermenéutica de la sospecha nos ha ayudado a releer los textos con los ojos de otros sujetos diversos y desde otros lugares. Y estas relecturas han reivindicado conquistas y han ido acompañando y sosteniendo nuestras resistencias. Yo no sé cuánta gente de fe cristiana hay aquí ahora, pero sí me gustaría, piensa en ese texto bíblico que leíste en comunidad, que estudiaste y que te ayudó a caminar el otro tramo de la desesperanza, el otro tramo de la más allá de la exclusión, el de las condenas de nuestras instituciones. Siempre hay uno o varios, y de eso se trata también el poder releer la Biblia en clave de derechos, en que se vuelve tierra de sentido para llegar a la tierra prometida de nuestros derechos, de la equidad, de la justicia. Y se crece mucho en dignidad humana, y eso también lo acompañan nuestras relecturas cuando somos personas de fe y cuando releemos con otros ojos. Como persona que milita en la academia formal, pero también que hace parte del pueblo de la fe que camina sirviendo como pastora, recuerdo ejemplos muy queridos, como el del pasaje, por ejemplo, de Números 27, las hijas de Zelofejat, un pasaje que fue escrito en 1400 y pico, probablemente data de por allí, y es un texto que llega a impactar la ley del levirato profundamente, o sea, que ya hay un principio hermenéutico formal que dice que la Biblia se explica ella misma, muchas veces, ¿no? Dicen, primero busca en la Biblia la propia explicación de la Biblia. Bueno, aquí tenemos uno, ¿no? Hay una ley que queda impactada porque hay unas mujeres en este texto, para quienes no estamos muy familiarizados, que dicen, nosotras todas somos hijas hembras, mi padre murió, no vamos a perder la tierra. Tenemos que heredar la tierra que solo la heredaban los hombres. Y la heredan. Dan la pelea y la heredan. Y yo recuerdo trabajar este texto con comunidades campesinas, que en Cuba no hay esa pelea por la tierra, pero
hay otras peleas asociadas y otros derechos a reivindicar desde las mujeres y el uso de la tierra, porque es un contexto también machista y patriarcal, amén de las conquistas sociales que hemos tenido. Bien. Este texto lo recuerdo y también recuerdo la propia mística del movimiento de Jesús, que ella va desafiando y recolocando a través de la buena noticia de los evangelios, ¿no?, el lugar de las mujeres y el rol de los hombres, porque hay también unas nuevas masculinidades, otras formas de ser, ¿no?, y relacionarse. Género es una categoría de relación que los textos nos dejan ver y que también podemos trabajar desde una mirada hermenéutica liberadora. Pasajes como el de Marcos 3, del 31 al 35. A mí me gusta Marcos y Juan. Me gusta mucho. Marcos 3, del 31 al 35, donde dice que las hermanas y los hermanos de Jesús, y en el griego dice, lo sabemos, hermanas y hermanos, aunque las Biblias traducen hermanos nada más muchas veces. Bien. Lo que no se menciona no existe, con los feminismos aprendimos eso. La gramática está construida desde una matiz patriarcal y dice que el neutro es el masculino también. Entonces, yo sé que esa pelea es más larga y no es para ahora, pero ahí la dejamos, la colocamos también porque ¿desde dónde se construyó la gramática así? En el hebreo, el paradigma de los verbos, ¿no? El hebreo no declina, sabemos, ¿no? Pero en las conjugaciones derivadas, todo parte de la forma tercera persona masculino singular. Es la forma más simple, de ahí se despliega toda la conjugación. La 3MS, tercera persona masculino singular. Eso tampoco es casualidad, ¿no? Las gramáticas, la lengua es el signo mayor de la cultura. Dice que uno de los nichos de transmisión de la cultura es la lengua. Nuestras gramáticas están construidas dando razones de esa matriz cultural que también es patriarcal. Entonces, mirar junto a grupos y colectivos de todo tipo, a estos y otros lugares textuales, desde la hermenéutica de la sospecha, las hermenéuticas específicas o del genitivo, es también una instancia movilizadora e importantísima para acompañar la transformación del lugar social de la persona cristiana que tú mencionabas, Nicolás, en tu presentación. Y aquí yo quiero detenerme y echar la pelea como mujer cristiana, cuya vocación es servir en la academia y servir en la iglesia, y que entonces he sido colocada en un ambiente desmovilizador. Tú no eres activista. Bien. Hay una concepción de los activismos que también debemos revisitar. Porque yo, desde mi experiencia y mis colegas acá, nos paramos en el aula con esta conciencia a mirar los textos de esa manera y en la comunidad también. Y eso también es movilizador. Entonces, yo no estoy intentando aquí de quitarle el impacto social de ciertas acciones sociales y otras maneras de ejercer el activismo. Pero creo que es una postura, si no fundamentalista, porque no llega a aniquilar completamente al otro, muy conservadora, a decir que lo que hacemos en espacios como estos no es activismo, ni impacta el activismo, ni es movilizador. Que eso es cosa de la academia o cosas del culto. Yo creo que esas divisiones debemos repensarlas también. Me quedan 3 minutos, entonces voy a ir al final. Bueno, qué pena. Esta parte que tengo que quitar. Bueno, yo quiero mencionar solo como una de las hermenéuticas específicas, porque quiero dignificar y honrar la figura de una mujer cubano-americana, Ada María Isasi Díaz, una teóloga, ella fue mi mentora además mucho tiempo, que fue como la creadora de la teología mujerista, porque dentro de los feminismos, o sea, no solo la coloco para reivindicar una mujer cubana acá, sino
católica además, Ada María, sino para reivindicar que cuando exploremos el feminismo y exploremos los feminismos, incluso dentro de las hermenéuticas del genitivo, hay otras especificidades y una riqueza muy grande, tengámosla en cuenta para no caer en esos esencialismos que de alguna manera todo esencialismo, aunque nos ayuda a colocar un punto en un momento, terminan siendo reduccionistas. ¿10 dice ahí? No. Entonces, me voy aquí al final. La pregunta 5 decía si se contradice la fe con los derechos humanos y toda la práctica. Los derechos humanos no se contradicen. Eso es una premisa de la teoría de los derechos humanos. Los derechos humanos en sí mismos no hay contradicción entre los derechos humanos. Un derecho no entra en coalición con el otro, no se contradicen. Ahora, los que sí somos contradictorios somos nosotros y nuestras prácticas, que sí llegan a ser contradictorias en nombre de estos derechos, y esto es lo que está pasando con los fundamentalismos ahora. Y yo voy a terminar con un ejemplo cubano. Nosotros tuvimos hace poco la campaña para aprobar un nuevo código de las familias, cuya parte más calientica en el debate era el matrimonio igualitario. Entonces se podrán imaginar que ahí confluyeron en esa instancia los fundamentalismos religiosos y los fundamentalismos de el machismo y la cultura cubana social. Ahí se unieron esas dos fuerzas sociales. El ateísmo científico, que es machista, por primera vez encontró un punto de encuentro con lo que predicaban los fundamentalismos. No queremos que se casen. ¿Bien? Y como iglesias cristianas en Cuba tuvimos una campaña muy linda que se llamó Hasta que el amor sea ley. Y yo lo digo y me estremezco. Lo digo y me estremezco. Hasta que el amor sea ley. Y yo titulé esta ponencia A 3 le sumo 1. Primeramente, no solo porque creo que fe, espiritualidad y género, que son como las corrientes subterráneas que han ido moviendo todo el diálogo, son más que una sola cosa, sino porque creo fervientemente que ninguna de estas 3 cosas y otras cobrará sentido y sostendrá su sentido en el tiempo si no se le suma uno más, y ese más eres tú. Lo que hace que todo esto cobre sentido eres tú, soy yo, nuestra práctica, nuestra vida. A 3 le sumo 1, sí. Te sumo a esos 3 ámbitos, porque sin ti, sin tu colectivo, sin lo que tú haces, eso no sería sostenible ni traducible. Como dice nuestro teólogo Silvio Rodríguez, es teólogo Silvio Rodríguez también, ¿sabían, no? Vaya. Bien. Por si acaso no. Sigamos avanzando juntas y juntos hacia ese reino de todavía, dice Silvio. Ese reino de todavía. Y para terminar, me gustaría colocarles la canción, no porque es la canción en sí, sino porque es una propuesta teológica que acompañó la campaña de los derechos en Cuba. Es cortita, está ahí puesta. Y está escrita por un pastor presbiteriano, Allison Infante. Y cuando después si la tienen, revísenla, revisítenla y digan la teología que hay ahí de los derechos, del género, ¿no? De la espiritualidad cristiana en ese canto de Allison, que, bueno, fue escrito por ese pastor presbiteriano, fue el arreglo y la musicalización. Tuve el honor y la dicha, lo tengo que decir, de que lo hiciera mi hermano es músico, la única que no toca nada en mi familia, soy yo, ningún instrumento de nada. Si todo el mundo es músico, yo me fui a la teología. Entonces, gracias por el tiempo y acá los dejo con Hasta que el amor sea ley, si se puede poner ahora. Cuando no alcance espacio para los sueños, porque son tantos que desbordan la razón de esta canción en desenfreno.
Cuando las ilusiones vayan desnudas y exhiban su fragilidad y se reencuentren sin pudor con la ternura. Cuando en miles de formas el amor dibuje un arco iris y un hogar, entonces como regla de este juego suficiente será amarse y Dios pondrá lo demás. Cuando nuestras miradas vuelen tranquilas al horizonte y no haya nada que esperar sino el misterio de acercar las lejanías. Cuando la transparencia de tantas voces abra el espacio para andar y construir esa verdad que de mil rostros es la vida. Si la justicia tira del azar para ponerlo todo en su lugar, entonces estará cerca la meta y Dios nos dará las fuerzas hasta que el amor sea ley. Entonces estará cerca la meta y Dios nos dará las fuerzas hasta que el amor sea ley. Cuando nuestras miradas vuelen tranquilas al horizonte y no haya nada que esperar sino el misterio de acercar las lejanías. Cuando la transparencia de tantas voces abra el espacio para andar y construir esa verdad que de mil rostros es la vida. Si la justicia tira del azar para ponerlo todo en su lugar, entonces estará cerca la meta y Dios nos dará las fuerzas hasta que el amor sea ley. Entonces estará cerca la meta y Dios nos dará las fuerzas hasta